Bueno, eh, la charla de hoy es sobre paña, ¿sí? Sobre sabiduría. Y si bien en los meses de febrero, marzo y abril de este año, leímos sobre sabiduría, o sea, hablamos sobre el origen dependiente, las cuatro nobles verdades. Hoy vamos a dedicarnos un poco más directamente sobre el octuple noble sendero, ¿sí? O sea, sobre la cuarta noble verdad. Lo que cuando uno se aboca a la cuarta noble verdad, inevitablemente se dedica a las otras tres nobles verdades. Eh, entonces el sermón que vamos a leer hoy, el Sutta, es es del Majjhima Nikaya número 117, que es el sermón o el Sutta sobre los 40 grandes factores. ¿Sí? Y van a ir observando un poco cómo el Buda va describiendo, cómo se entrelaza los preceptos, la meditación y la sabiduría, ¿sí? Entonces, eh, vamos a agregarle a esta visión triple, digamos que es Sila, Samadhi y Paña, vamos a agregarle el Dana es la generosidad, para entrelazar los cuatro aspectos más importantes de la práctica. Em, Bueno, entonces esto empieza así. Si ustedes no entienden algo, digo porque hay algunas personas nuevas, por ejemplo, no nuevas para mí, porque yo ya los conozco desde hace mucho tiempo, como Germán, que está del otro lado. ¿Qué hace Germán? ¿Cómo andás? Si hay algo que no entienden de lo que estamos hablando, porque eh, algunas cosas son propias del budismo y por ahí las personas que están afuera o que no tienen experiencia dentro del budismo les resulta ajeno o no lo entienden, pregunten, por favor, ¿sí? Al final de la charla va a haber un espacio para preguntas. ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo andas? Espero que estés bien. Bueno, entonces empieza así. Así lo he oído en cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sahuati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapindika. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes diciendo: Monjes, sí, venerable señor, le contestaron los monjes. Y el bienaventurado dijo así: Monjes, os enseñaré la noble recta concentración con sus fundamentos y sus requisitos. Escuchad con cuidadosa atención y hablaré. ¿Está bien? Bueno, entonces el Buda les dice que les va a enseñar a desarrollar la noble recta concentración. Vieron que nosotros en general no utilizamos la palabra concentración porque la palabra concentración siempre es confusa, o por lo menos trae confusiones. Eh, entonces, en líneas generales, nosotros en vez de concentración utilizamos la palabra o recogimiento o quietud mental, porque eso es lo que sucede en concreto con este factor. Concentración viene del pali samadhi. Samadhi es sama, tranquilidad, y sabiduría. Sabiduría tranquila, que es lo que practicamos todos, Twin, que es Tranquil Wisdom Inside Meditation, la meditación de la sabiduría tranquila. Entonces, como Samadhi se lo traduce como concentración, trae un montón de confusiones. Entonces, vamos a ver cómo para llegar a esta noble recta quietud o noble recta estabilidad mental, vamos a ver cómo el Buda va desarrollando el octuple noble sendero. Hola Manu, ¿cómo andás? ¿Qué es, monjes, la recta noble concentración con sus fundamentos y sus requisitos? O sea, la recta, el recto punto de vista, la recta intención, la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo y la recta atención. Pues monjes, la unificación de la mente es
en concomitancia con estos 7 factores, es lo que Monge se denomina la noble recta concentración con sus fundamentos y sus requisitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo el Buda? Está diciendo esto. La correcta concentración o el correcto aquietamiento de la mente es un factor que surge entrelazadamente con los otros 7, con los otros 7 anteriores, que es lo que vamos ahora, lo que el Buda va a desarrollar. ¿Sí? A este respecto, Monge es la... Perdón, Fabio, te voy a mutear. Ahí va. A este respecto, Monjes es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. Perdón, voy de vuelta. A este respecto, Monjes es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Sí? Disculpen porque estoy cambiando palabras del libro que estoy leyendo porque algunas palabras, o sea, el recto punto de vista acá se lo traduce como recta opinión y no viene a ser lo mismo exactamente. ¿Sí? ¿Qué haces, Bauti? ¿Y cómo Monjes va el recto punto de vista en primer lugar? Pues al conocer lo que es el incorrecto punto de vista y al conocer lo que es el correcto punto de vista, se tiene el correcto punto de vista. ¿Y qué es, monjes? El incorrecto punto de vista. Pues es pensar que no sirven para nada la generosidad, las donaciones y las ofrendas, pensar que no se recogen los frutos ni las consecuencias de las buenas o malas acciones, pensar que no existe ni este mundo ni otro, pensar que no hay madre ni padre, ni seres que nacen espontáneamente, ni que hay en el mundo ascetas y bramines rectamente encaminados que, habiendo seguido el buen camino, afirman este y el otro mundo, habiéndolos experimentado por sí mismos, con conocimiento superior. Esto es, monjes, el incorrecto punto de vista. Bueno, esto que está diciendo acá el Buda es muy importante, ¿sí? Mucho más importante por ahí de lo que uno puede llegar a creer. De lo que el Buda está hablando acá es del karma. Entonces, fíjense que dice que lo que es un punto de vista incorrecto es pensar que no sirve la generosidad, ni la donación, ni la ofrenda. Y esto es importante que uno se da cuenta porque cuando el Buda está hablando de generosidad, donación y ofrenda, no está hablando únicamente de la generosidad o de las ofrendas en un sentido estrictamente material. En el Anguttara Nikaya, en los sermones numerados, hay un sutta donde el Buda dice que la mayor generosidad que uno puede tener es practicar samatha y vipassana, es decir, twin, practicar la meditación. ¿Y por qué el Buda dice que practicar la meditación es el mayor acto de generosidad? Porque cuando uno desarrolla la mente, trae tranquilidad y claridad mental a uno mismo. Y esa tranquilidad mental y esa claridad se proyecta hacia el exterior e influencia a la gente que tiene uno alrededor, al entorno. Si mi estado mental es saludable, alegre, liviano y despreocupado, cuando yo me conecto con la otra gente, voy a estar irradiando eso. Y eso ya de por sí trae un alivio a la persona que tengo enfrente. Y eso es ser generoso, porque lo que de alguna manera estoy haciendo es irradiando amor y benevolencia a todos los seres que necesitan que se les irradie ese amor y esa benevolencia. Y eso es un acto de mucha generosidad. Y eso es donar también. Además de la donación material que uno puede hacer, de donar dinero, ropa, lo que fuera, además de ayudar a una persona que necesita una ayuda en una mudanza, a cocinarse, ayudar en un hospital, ayudar a un familiar, a un amigo, de la cantidad de formas posibles que puede haber ayudar, esta es la forma más elevada de ayuda y de donación. Lo que sigue, que dicen pensar que no se recogen los frutos ni las consecuencias de las malas acciones, eso es negar directamente el karma. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo una intención mental negativa o insana, el resultado de esa acción no va a tener consecuencias.
Esto es una ley universal. Si mi estado mental es malsano, es decir, si estoy en mi mente con un estado de enojo, de bronca, de celos, de envidia, el resultado de esos impulsos mentales va a tener o va a compartir ese fruto malsano, de celos, envidia, enojo, etc. Entonces, esta visión que está describiendo acá el Buda, y lo mismo si tengo una acción positiva, si mi mente está imbuida de amor benevolente, de generosidad, el resultado mental de eso va a tener compartir esas características. Y como nosotros vivimos, o sea, en un chasquido de la mano hay 1 millón o miles de millones de impulsos de conciencia, todo el tiempo está surgiendo y cesando la conciencia, o sea que todo el tiempo hay surgimiento y cesación de una intención sana o malsana, es muy importante que consideremos nuestras acciones mentales, verbales y físicas, porque eso va a traer su respectiva consecuencia. ¿Podemos darnos cuenta de esto o no? Pero que es así, es así. Pensar que no existe ni este ni otro mundo, esto refiere a que uno, digamos, esto refiere lo mismo que en general al que la persona que no cree que existe el karma. Acá les vuelvo a decir, el Buda no está diciendo, no está hablando de creencias, por favor. El Buda lo que está hablando acá directamente es de saber esto. O sea, que esto hay que verlo y saberlo de manera directa, no es una cuestión de creer o no creer. Eh, Entonces no es una cuestión de creer que existe o no existe este mundo u otro mundo, sino es la posibilidad, con el desarrollo de la mente, de poder ver los diferentes planos de existencia. Entonces, tanto que las acciones que tengamos tienen sus consecuencias, como la posibilidad de ver otros planos, lo que nos ayuda a ver es justamente cómo funciona el karma. Al ver cómo funciona el karma y cómo de una acción sana o insana, o de una intención sana o insana, hay consecuencias sanas o insanas, nos empezamos a dar cuenta que somos absolutamente responsables de lo que nos pasa en la vida. En este sentido, la visión, llamémosle cínica, que tenemos por ahí en el siglo XXI, de que no solo somos el cuerpo y que cuando el cuerpo desaparece o morimos físicamente, cesa el proceso de lo que entendemos como existencia, es una visión errónea en este sentido. Luego dice, pensar que no hay ni padre. En este sentido, esto es lo mismo. Uno puede tener una muy buena relación con los padres o madre de uno, o una absolutamente pésima relación. En este sentido, es algo que uno tiene que considerar de una manera muy delicada. Independientemente de la relación que hayamos tenido con nuestros padres, fue a través de nuestra madre y nuestro padre que nosotros llegamos al plano humano. El plano humano es un plano muy positivo de renacimiento, porque tenemos la posibilidad, entre otras cosas, de meditar. Tenemos la posibilidad de observar y reflexionar sobre nuestras acciones. Un animal, por ejemplo, no tiene esa posibilidad. Está preso de sus instintos, ¿sí? Entonces, eh, el, la falta de posibilidad, ¿sí? De poder reflexionar sobre eh, la falta de posibilidad de poder reflexionar sobre nuestras acciones, de poder a partir de esa reflexión sabia cambiar nuestro curso de acción si nos está llevando a un lugar insano, eso es algo que un animal no puede hacer, o un ser infernal no puede hacer. Le resulta muy complicado por la cantidad de sufrimiento que hay en su mente. Cuando nosotros estamos muy enojados, estamos en un estado mental infernal. Imagínense o no se imaginen, recuerden cuando ustedes estuvieron muy enojados o muy atrapados por una acción muy fuerte, una emoción muy fuerte, cuán difícil es abandonar ese estado mental. Prácticamente la emoción nos lleva de la nariz sin ninguna posibilidad de reflexión.
sin ninguna posibilidad de reconocer que estamos con un estado mental malsano, de abandonarlo, llevar la mente a un estado mental saludable. Es prácticamente imposible. Entonces, hay un agradecimiento que debería existir en todo ser humano al padre y a la madre de traernos al mundo, e independientemente luego de por ahí tener que hacer un gran trabajo interno para perdonar acciones que fueron a veces terriblemente nocivas y dañinas con sus hijos, ¿sí? Después dice, ni seres que nacen espontáneamente, esto siempre refiere a los planos de los devas y de los infiernos, y el plano de los que se llaman los fantasmas, ni que hay en el mundo ascetas y bramines rectamente encaminados, que habiendo seguido el buen camino, afirman este y el otro mundo, habiéndose experimentado por sí mismo con conocimiento superior. Esto refiere a aquellas personas que han, de alguna manera por lo menos, entrado en la corriente, es decir, que son parte de la sanga noble, ¿sí? Que han experimentado por lo menos el nirvana una vez, que ya tienen una visión más clara de lo que es eh, el origen dependiente y que han de alguna manera han podido ver el óctuple noble sendero, que es el que estamos dialogando, ¿no? Entonces, esto es lo que el Buda define como la opinión incorrecta, ¿sí? ¿Y cuál es la opinión incorrecta o el incorrecto punto de vista? ¿Y cuál es, monjes, el correcto punto de vista? Yo digo, monjes, que hay dos clases de correcto punto de vista. Aquellas que son con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. ¿Sí? ¿Y cuál es, monjes, la recta opinión con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues es pensar que sirven para algo la generosidad, las donaciones y las ofrendas, pensar que se recogen los frutos y las consecuencias de las buenas o malas acciones, pensar que existe este y el otro mundo, pensar que hay madre y padre, que hay seres que nacen espontáneamente, y que hay en el mundo ascetas y bramines rectamente encaminados, que habiendo seguido el buen camino, afirman este y el otro mundo habiéndolos experimentados por sí mismos, con conocimiento superior. Entonces, monjes, el recto punto de vista con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Y cuál es, monjes? El correcto punto de vista noble, sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Pues es, monjes, la de la mente de los nobles, la de la mente sin corrupciones, la propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es la sabiduría, la facultad de la sabiduría, el poder de la sabiduría, el factor de la iluminación que consiste en la indagación de la realidad, el factor del sendero del recto punto de vista. Esto es, monjes, el recto punto de vista noble, sin corrupciones, transmundano, factor del sendero, aquel que hace el esfuerzo por renunciar al incorrecto punto de vista y alcanzar el correcto punto de vista, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia al incorrecto punto de vista y atento alcanza el correcto punto de vista permaneciendo en él, ese es el de la recta atención. Por lo tanto, hay tres cosas que rodean, giran en torno al recto punto de vista. Estas tres cosas son el recto punto de vista en sí, el recto esfuerzo y la recta atención. ¿Está bien? Entonces, comentemos estos dos párrafos. El primero, vieron que es como el aspecto positivo del incorrecto punto de vista. Es decir, es la persona que acepta que la generosidad sirve para algo, que tiene una consecuencia positiva, tanto en sí mismo como en los demás. Es el que comprende que las intenciones sanas llevan a resultados sanos. Es el que agradece a la madre y al padre, independientemente de la vida que ha llevado. Es el que comprende que hay otros planos, aunque no los percibamos, y es el que de alguna manera comprende que hay un camino que lleva a la liberación del sufrimiento, ¿sí? O sea, el nirvana sin remanente, o con remanente, digamos, a la iluminación, al despertar. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Estas personas son todas las personas que no alcanzaron ninguna vez no han experimentado nunca el nirvana, y también
aquellas personas que han alcanzado el nirvana, pero que todavía no son arahants, es decir, que todavía no están completamente liberados. ¿Sí? En una persona que ya tiene algún estado de santidad, este sendero noble o esta sabiduría le va a resultar mucho más fácil observarla. ¿Qué significa esto? Comprender las condiciones en las cuales ocurren las cosas. Comprender las condiciones en las cuales ocurren las cosas es la posibilidad de ver cómo funciona el karma. Pero si yo mantengo un incorrecto punto de vista, eso significa, si yo tengo una visión de que yo veo, de que hay un yo, de que hay un alma, o de que hay un ser inamovible, estas condiciones no las vamos a poder ver, va a ser mucho más difícil. Por eso fíjense que el Buda dice que para poder tener el recto punto de vista hay tres cosas que lo rodean y que giran en torno a esto, que son el correcto punto de vista en sí mismo, el recto esfuerzo, o sea, las 6 Rs, y la recta atención. ¿El recto esfuerzo qué es? Abandonar los estados mentales malsanos y desarrollar los estados mentales sanos. Y la recta atención es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Pero fíjense que de las otros dos aspectos, que son el recto esfuerzo y la recta opinión, el Buda está hablando de movimiento. ¿Qué es el recto esfuerzo? Abandonar el estado mental malsano cuando surge y llevar mi mente, o sea, tomar la decisión de llevar mi mente a un estado saludable. Eso es un movimiento de la mente que depende de mi intención, de la voluntad. No pasa solo. Y la recta atención es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. ¿Qué significa recordar? También tengo que conscientemente tomar una decisión en algún momento y recordar que la mente se distrae y que a través de las 6 R's, a través del recto esfuerzo, retorno al objeto de meditación o al estado mental sano. Ese movimiento, tanto el de distracción como el de volver al objeto de meditación, son movimientos. Si yo me identifico con cualquier momento de ese proceso, voy a estar nuevamente identificándome con algo y voy a estar nuevamente sufriendo. ¿Sí? Entonces nosotros nos damos cuenta que este primer paso del noble sendero es muy importante, que es el correcto punto de vista. Comprender de que nuestras acciones, que la ley del karma es una ley del universo, y que cuando las condiciones se dan, surge el fruto de ese karma. Ese fruto de ese karma tuvo que ver con una intención mental que yo tuve en algún momento, en esta vida o en otra. Por eso es tan importante que nuestra mente esté clara, no esté confusa, y porque eso va a después dar fruto. Entonces, cuando yo vivo, voy a dar un ejemplo, estamos meditando y viene un obstáculo. Me distraigo porque estoy pensando en lo que me dijo alguien, porque me enojé. Lo que no me estoy dando cuenta es que esa situación en algún momento fue generada por un estado mental mío. Está dando fruto por un estado mental mío pasado. Por lo tanto, no tiene ningún sentido enojarse con el obstáculo, sino que tengo que aprender a dejarlo ir. Porque si yo lo rechazo al obstáculo, lo que hago es alimentarlo más. También, con el recto punto de vista, monjes, es, también disculpen porque estoy cambiando la palabra, acá la traducción es con respecto a al propósito, dice, pero en realidad es la intención, ¿sí? Con respecto a la intención, monjes, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo el recto punto de vista va en primer lugar? Pues al conocer la intención incorrecta y al conocer lo que es la intención correcta, se tiene un recto punto de vista. ¿Y cuál es, monje, la intención incorrecta? Pues
la intención del deseo de los sentidos, la intención de la malevolencia, la intención de la crueldad. Esto es la intención incorrecta. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la intención del deseo de los sentidos? Cuando uno se quiere atiborrarse o embriagar los sentidos, como se le llama, ¿sí? Entonces, si uno, por ejemplo, come algo muy rico que a uno le guste, lo disfruta. Pero después, cuando uno come, tiene que prestar atención. Si la mente está en un estado de avidez, voy a comer, voy a seguir comiendo y puede ser que después me sienta mal. Vemos una serie en Netflix y vemos un capítulo y nos gustó. Ah, entonces voy a ver el segundo, y voy a ver el tercero, y voy a ver el cuarto. Y resulta que me terminé de ver la temporada completa, estuve 5 horas delante de la televisión o de la computadora y la mente la tengo aletargada. Me duelen los ojos o siento esa presión en los ojos después de estar tanto tiempo con la pantalla. Eso también es un sentido, ese sentido de la mente, con la música, con cualquier estímulo que tengamos en los sentidos. Si nosotros nos comportamos de una manera desenfrenada, eso va a traer sufrimiento. Entonces, es muy importante comprender cuál es la intención correcta con los sentidos. Muy importante. ¿Cómo puedo hacer para darme cuenta que mi intención es correcta? Si la mente no está contraída. Si yo tengo la mente contraída cuando estoy realizando cualquier acción, eso ya es malsano. Me estoy dando cuenta de que la mente está ávida. Y mientras haya avidez, recuerden que la avidez es lo que hace surgir el sufrimiento. Luego dice el propósito de la malevolencia, o sea, perdón, la intención de la malevolencia y la intención de la crueldad. ¿Sí? Esto es tener una mente malevolente, quiere decir mala voluntad, ¿sí? O cruel. La crueldad y la malevolencia es una de las formas más fáciles digamos, una de las cosas más fáciles de contagiar. Les voy a dar un simple ejemplo. Cuando alguien les habla mal, tiene una intención malevolente, de mala voluntad en la mente. Fíjense qué rápido la mente de uno reacciona a esa malevolencia y responde a veces en el mismo tono. Vos me hablaste mal, yo tengo todo el derecho a hablarte peor. Rápidamente se contagia de mente a mente eso. Eso es una intención incorrecta. Y recuerden que el karma se forma a partir de la intención. No importa cómo lo justifique. Si yo hablo con mala intención, aun aunque eso esté justificado, esa intención kármica malevolente va a dar fruto. El mejor ejemplo que les puedo dar son a veces, por ejemplo, las relaciones laborales, que a veces duran mucho tiempo, o las relaciones en grupos de personas, ¿vieron? Que se conocen hace mucho tiempo, tienen un tiempo juntos. Por ahí no son muy íntimas, pero al verse o tuvieron alguna vez algún entredicho, y después queda siempre esa sombra de que cada cosa que diga esa persona, la mente de uno reacciona desconfiando de esa persona, creyendo que esa persona siempre habla mal. O sea, enseguida lo volvemos personal. Al volverlo personal es donde sufrimos, porque lo que dejamos de ver son las condiciones en las cuales esa persona en realidad está hablando. No vemos como que son condiciones que cambian momento a momento. Creemos que esa persona es mala. Y eso, así como creemos que esa persona es mala, también nosotros somos malos y tenemos esa falsa creencia. No estamos comprendiendo que la reacción de la mente a eso que dijo es lo que tenemos que abandonar. Entonces, la crueldad es fácilmente contagiable. Tenemos que estar muy atentos. Cuando una persona nos habla mal, por ahí esa persona no está bien por diferentes situaciones. Sería una cuestión de prestar atención a nuestra propia mente, a la reacción, dejar ir esa reacción de la mente, ese no me gusta, que es la avidez misma, relajarnos, por ahí no podamos sonreír, pero mentalmente sí, y por ahí no contestar o por ahí hablar desde otro lugar. Eso quizás dé la oportunidad de que inclusive la otra persona actúe de otra manera. ¿Y cuál es, monjes, la recta intención?
Yo digo, monjes, que hay dos clases de recta intención. Aquel con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquel que es noble y sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. ¿Y cuál es, monje? La recta intención con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca con los fundamentos de la existencia. Los fundamentos de la existencia quiere decir que hay renacimiento, ¿sí? Eso está queriendo decir. Pues la intención de renunciación, la intención libre de malevolencia y la intención libre de crueldad. Esto es la recta intención con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Qué significa esto? Amor benevolente, gente, compasión, sencillamente. Y atención con los deseos sensoriales. Si la mente está con el amor benevolente, es muy difícil que uno cometa un exceso. Porque la mente está en general muy balanceada cuando tiene como objeto mental el amor benevolente o la compasión o la alegría empática o la ecuanimidad. Es muy complicado porque la mente está balanceada, entonces rápidamente se siente satisfecha con lo que necesita y no va más allá. Entonces, una mente amorosa, una mente cálida, es una mente que tiene esa intención. Y de alguna manera eso está relacionado con el recto punto de vista que vimos antes. Si yo comprendo esta ley del karma, voy a tener una buena intención, porque cualquier mala intención que yo tenga con otra persona, inclusive aunque esté muy justificada, voy a pagar el precio de eso. Va a haber consecuencias negativas e insalubres para mí. Uno no puede escapar, bueno, no quiero ser tan taxativo, uno no puede escapar relativamente del karma, eso no es tan así, sino que es posible, justamente, y es lo que enseña el Buda, poder salir del karma, poder salir de este circuito de renacimiento continuo, que es lo que viene a continuación, que es, ¿y cuál es, monjes? La recta intención sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Pues es, monjes, el de la mente de los nobles, el de la mente sin corrupciones, el propio del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es su razonar, la aplicación de su pensar, su determinación, la orientación, fijación y asentamiento de su mente y la formación de su palabra. ¿Sí? Este es, monjes, la recta intención sin corrupciones transmundano, factor del sendero. Entonces, fíjense que de alguna manera en la intención ya empieza a haber verbalización mental. Que cuando la mente es lo que precede al hablar. Tengo una intención, precede al hablar o precede al accionar. Y fíjense que en el budismo la intención es la generadora del karma. ¿Sí? Aquel que hace el esfuerzo por abandonar la intención incorrecta y por alcanzar la intención correcta, ese es el que hace el recto esfuerzo a través de las 6 R's, que es lo que hacemos cuando practicamos la meditación o en la vida cotidiana cuando eso es necesario. Aquel que atento renuncia a la intención incorrecta y atento alcanza la intención correcta permaneciendo en ella, ese es de recta intención. Por lo tanto, hay 3 cosas que rodean y giran en torno a la recta intención, que es el recto punto de vista, el recto esfuerzo y la recta atención. ¿Sí? Es muy importante que nos prestemos atención a esto. Es decir, que la intención está nutrida y gira alrededor de ese punto de vista que tengo, que es que mis acciones van a tener consecuencias, alrededor del recto esfuerzo. ¿Qué significa? Que si mi intención está basada en un estado mental obstructivo, enojo, envidia, celos, descontento, esa va a ser la consecuencia y tengo que hacer el esfuerzo por abandonarlo. Y de vuelta, la recta atención. Recordar que la mente se mueve de un objeto a otro. También con respecto a la palabra, monjes, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo es que va el recto punto de vista en primer lugar? Pues al conocer lo que es la palabra incorrecta y al conocer lo que es la recta palabra, se tiene un recto punto de vista. ¿Y cuál es, monjes? La palabra incorrecta. ¿Sí? La palabra incorrecta la van a encontrar traducidos como la incorrecta forma de hablar,
Pues es mentir, hablar maliciosamente, groseramente y frívolamente. Esto es la palabra incorrecta. Bueno, y acá fíjense que el Buda empieza a mezclar, o empieza mejor a relacionar, no mezcla. ¿Sí? Acá está hablando del tercer precepto, que es no mentir, no insultar, es decir, no decir palabras agresivas, no calumniar, es decir, no hablar mentiras a espaldas o crear historias, y no hacer chusmerío, que es lo que quiere decir acá con frívolamente. Este es el precepto más complicado de mantener, pero es muy importante que lo entiendan. ¿Sí? Van a ver que los tres que siguen, los tres pasos del octuple noble sendero, se relacionan con los preceptos. Y es muy importante que lo veamos. Los preceptos están relacionados a la conducta de todos los días. Yo no puedo pretender tener una mente sana, tener una mente alegre, tener una mente despreocupada si rompo los preceptos porque yo me estoy generando ese sufrimiento. Si yo miento, si mi intención, fíjense, si la intención ya es malsana y quiero mentir, las consecuencias de eso van a ser malsanas. Y permítanme acá hacer una pequeña aclaración. Si yo miento, vamos a hacer el caso más obvio. Si alguien miente y gana $1.000.000, en el momento en que recibe el $1.000.000, va a estar contento, porque tiene $1.000.000. El problema es que lo logró mintiendo. En algún momento, si yo mentí, tuve que engañar. Y si yo engañé en algún momento, ese karma, cuando esté en las condiciones, va a surgir y va a ocurrir, por ejemplo, que me engañen a mí. O va a ocurrir que como la mente está confundida, porque la mentira lo que hace es confundir muchísimo a la mente, y está continuamente inquieta, ansiosa, preocupada, porque además ese dinero fue mal habido, lo que va a suceder es que probablemente se pierda ese dinero, se pierda de muchísimas maneras, se malgaste. El Buda dice que el laico, por ejemplo, tiene que prosperar económicamente, pero de una forma que justamente no rompa los preceptos. Los preceptos no son moralina, ¿me entienden? No son los mandamientos en ese sentido. Los preceptos están apuntados a que la mente no tenga remordimiento, no tenga conflicto. Entonces, cuando se sientan a meditar, la mente está tranquila naturalmente. Es más fácil que se concentre, es más fácil que esté tranquila y aquietada. Es mucho más sencillo. Pero si yo durante una semana estuve insultando cada 2 pasos, estuve haciendo chusmerío, estuve mintiendo, cuando ustedes se sientan a meditar, la mente está inquieta y van a dedicarse a hacer 6 R's cada 2 minutos porque está inquieta. Entonces, la tranquilidad mental depende de nuestra conducta. Es así de sencillo, así de simple, y como es tan simple, es muy difícil de aceptar. Entonces, el Buda está diciendo, miren, no insulten, no hablen mal a las espaldas de nadie, no mientan, quédense en silencio. Si lo que tengo que decir no va a ayudar a la otra persona ni a mí mismo, si lo que tengo que decir no es verdad, ¿para qué hablo? Si la intención al hablar no es sana, no es amorosa, en el sentido de ayudar a la otra persona, ¿para qué voy a hablar? ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? ¿Que un padre no le puede poner un límite a su hijo? Sí que puede. ¿Pueden gritar de manera amorosa? Sí se puede. ¿Pueden decir algo a veces que puede sonar duro al otro, pero hecho con una intención amorosa? Sí se puede. Es posible. Les invito a que prueben. Bueno, no prueben. Observen cómo está la mente, observen sus intenciones y vean cómo resulta la palabra. Pero a veces es necesario poner un límite. Por ejemplo, si un niño pequeño quiere cruzar la calle sin mirar no sabe mirar el semáforo todavía, a veces es necesario un límite.
¿Y cuál es monje la recta palabra? Yo digo monje que hay dos clases de recta palabra, aquella con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. ¿Y cuál es monje la recta palabra con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca con los fundamentos de la existencia? Pues abstenerse de mentir y de hablar maliciosa y grosera y frívolamente, esto es monje la recta palabra con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Y cuál es monje la recta palabra? Sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. Pues es monje cesar, renunciar, desistir y abstenerse de las 4 clases de mal comportamiento mental, mal comportamiento verbal con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Esto es monjes, la recta palabra sin corrupciones, transmundana, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la palabra incorrecta y por alcanzar la recta palabra, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que, atento, renuncia a la palabra incorrecta y atento alcanza la palabra correcta, permaneciendo en ella, ese es de recta atención. Por tanto, hay 3 cosas que rodean, giran en torno de la recta palabra, que es el recto punto de vista nuevamente, el recto esfuerzo nuevamente y la recta atención. ¿Sí? Entonces, comentando estos 2 párrafos, ¿qué tenemos? ¿Qué significa hablar de manera que no sea abstenerse de mentir? Hablar con la verdad, hablar en el momento oportuno, ¿sí? No tan fácil. Hablar en el momento en que están dadas las condiciones para que el otro oiga, que tampoco es tan fácil de prestar atención, porque esto nos obliga a prestar atención al otro. A veces la otra persona solo quiere que la escuchemos y no le digamos nada. No nos vino a pedir consejos, simplemente vino a hablar, descargarse de toda su semana e irse. Y a veces es solamente eso, escuchar. No nos pidió la opinión. Entonces, fíjense que es muy importante prestar atención. Es muy importante prestar atención. Un chiste es hablar frívolamente y depende de la intención mental que uno tenga. Si uno quiere hacer una broma para hacer reír, porque eso hace que la otra persona cambie su humor y se empiece a reír y se tome la situación que está viviendo de una manera más liviana, puede ser algo muy lindo, siempre y cuando en el chiste no se incluyan insultos. ¿Por qué el tema de los insultos? Cuando ustedes insultan, ¿cómo está la mente en ese momento? No importa a quién insultan, ¿cómo está la mente cuando se insulta? Está apretada, hay avidez, está enojada, está aversiva, tiene mala voluntad. Y el argentino, con su palabra con B larga, que repite cada 2 minutos, al final de cada oración, está diciendo al final de cada oración, estoy enojado. Es muy poquito, está irritado, no se da cuenta. Y lo considera como una charla de todos los días. Bueno, pero yo eso se lo digo a todo el mundo así. Sí, fantástico. Pero nosotros vivimos todo el tiempo, no es que vivimos una parte sí y una parte no. Si yo estoy insultando cada 2 palabras, ¿cómo espero tener la mente a la noche? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es decir, si yo como todo el día y no me muevo, probablemente suba de peso. Por darles un ejemplo muy simple. Si yo me quedo mirando la pantalla durante 8 horas, a la noche la mente va a estar agotada, totalmente muerta de cansancio y confusa por la cantidad de radiación que recibí. Pero ¿qué quieren que pase? Que eso no suceda. Es decir, somos herederos de nuestras acciones. Tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Muy bien, entonces, también con respecto a la acción, monjes, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo es? ¿Y cómo, monjes, va el recto punto de vista en primer lugar? Pues al conocer lo que es la recta acción y al conocer lo que es la
acción incorrecta, se tiene un recto punto de vista. ¿Y cuál es, monjes, la acción incorrecta? Pues matar a seres vivientes, apropiarse de lo que no es dado, y la mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos. Los placeres de los sentidos ya lo comentamos, ¿sí? De lo que acabo de decir, cuando uno se excede desde todo punto de vista. ¿Qué significa esto? Matar a los seres vivientes de manera que intencionada, ¿sí? Y apropiarse de lo que no es dado, tomar lo que no fue concedido, robar. En los placeres de los sentidos también está tomar drogas y tomar alcohol. ¿Por qué? Porque la mente se queda confusa. De vuelta, fíjense que simplemente volvemos a esto, es la intención, es la mente lo que nos lleva a actuar. Si la mente está confundida, el resultado de eso va a ser confuso. Voy a tener una mente que está atontada, una mente que no entiende, que no discierne lo bueno de lo malo. Este es el asunto acá. Yo no puedo discernirlo de lo que me hace bien, de lo que no lo hace. Entonces estoy dando vueltas en círculo siempre sobre un patrón de conducta que me hace daño, aunque pueda parecer divertido, ¿me entienden? ¿Y cuál es, monjes, la recta acción? Yo digo, monjes, que hay dos clases de recta acción, aquella con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquella que es noble, sin corrupciones, transmundana y factor del sendero. ¿Y cuál es, monjes, la recta acción con corrupciones, con mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia? Pues abstenerse de matar seres vivientes, de apropiarse de lo que no es dado, y de la mala conducta los relativos a los placeres de los sentidos. Esto es, monjes, la recta conducta con corrupciones, con cierto mérito que desemboca en los fundamentos de la existencia. Bueno, este párrafo se va a reiterar, ¿sí? Como el siguiente también. Y acá hago el comentario ahora para que lo tengan presente en la mente. ¿Qué quiere decir con esto? Necesitamos encontrarnos con esta, llamémosle en este caso, esta recta acción que todavía tiene corrupciones. Quiere decir que tiene corrupciones porque todavía hay alguna cadena, del cual no hemos soltado alguna cadena en la rueda de renacimiento. ¿Sí? No quiero hablar ahora de las cadenas, son 10. Si quieren, después googleenlas, que son las cosas que nos encadenan a renacer. Cada estadio de santidad va cortando esas cadenas. ¿Sí? Pero no me quiero abrir hacia ese lugar, si no se nos va a hacer muy largo. Lo que quiere decir con esto esencialmente el Buda es que las intenciones sanas que llevan a la acción sana, o sea, al hablar sano y a la acción sana, van trayendo cada vez más pureza mental, es decir, que la mente esté más cómodamente en el presente, y eso va dando las condiciones para que ocurra lo que viene después, que es la recta conducta, o la recta hablar, o la recta intención, o el recto punto de vista sin corrupción. Es decir, que necesitamos de lo sano para llegar al nirvana. Es necesario cultivar un estado mental saludable, porque nos va a resultar más sencillo poder ver aquello que no lo es. Cuando se nos presenta un estado mental más insano, perdón, dejarlo ir, abandonarlo. La recta acción, sin corrupciones, transmundana, factor del sendero, ¿qué es? Pues es cesar, renunciar, desistir y abstenerse de las tres clases de mal comportamiento corporal con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Esto es, monjes, la recta acción sin corrupciones. Transmundana, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar a la acción incorrecta y alcanzar la recta acción, este es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia a la acción incorrecta y atento alcanza la acción correcta, permaneciendo en ella, este es el de recta atención. Por tanto, hay tres cosas que rodean y giran en torno a la recta acción, que es el recto punto de vista, el recto esfuerzo y la recta atención. ¿Ven? El recto punto de vista es España, es la sabiduría, es lo que estamos leyendo. El recto esfuerzo es continuamente y voluntariamente tenemos que tener esta intención de abandonar los estados malsanos e ir al estado sano. Y esto no se produce solo, requiere que la persona tome la decisión. Una decisión
es una intención. No es exactamente igual, porque la decisión implicaría que somos conscientes de eso, ¿sí? Y la intención muchas veces no la reconocemos, no nos damos cuenta. Y la recta atención es esto, recordar que la mente se va a mover. Y tenemos que estar atentos a ese movimiento. También con respecto al medio de vida, al sustentamiento, está acá, monjes, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo monjes va el recto punto de vista en primer lugar? Pues al conocer lo que es el recto medio de vida y al conocer lo que es el medio de vida incorrecto, se tiene el recto punto de vista. ¿Y cuál es el incorrecto medio de vida? Pues el que proviene de engaños, charlatanería, es decir, la buenaventura, los juegos de manos, de ambicionar ganancia tras ganancia. Eso es el incorrecto medio de vida, ¿sí? Bueno, acá está hablando de los monjes, ¿sí? Los monjes en realidad tienen, además de esto, tienen un montón de más de cosas que no pueden hacer. En los laicos hay 5 medios ilícitos, digamos, llamémosle así, o formas incorrectas de ganarse la vida, que es todo lo que tenga que ver con el ejercicio de las armas, es decir, de matar a un ser a otro ser, el comercio de seres vivientes, lo que tenga que ver con matar animales también, lo que tiene que ver con la venta de venenos, cualquier tipo de veneno, esto incluye el alcohol y las drogas. No, en este caso no sería, por ejemplo, las drogas medicinales porque están utilizadas para sanar, esto es importante que lo tengamos en cuenta, en este sentido estamos hablando de drogas recreativas, pero acá entramos en un debate, bueno, pero si yo, por ejemplo, fumo un porro porque me lo recomienda el médico para poder tranquilizarme, esa persona tendría que tener muy en claro que su mente no esté buscando eso justamente para escaparse. ¿Por qué no te sentás a meditar media hora o una hora y te fijas qué le pasa a la mente? Entonces, en este sentido, la intención acá no es entrar en un debate sobre si cierta cosita o no, no es un debate de abogados esto, ¿sí? Esto es darse cuenta cómo está la mente cuando hago la acción que hago. ¿Cuál es la intención que tengo? Uno no se puede esconder de eso. Uno no puede escapar del karma, a eso quiero decirle, ¿sí? Y lo otro sería, bueno, todo tipo de venenos. Esos son, digamos, las 5 acciones, medios de vida que un laico no debería involucrarse. ¿Por qué? Porque está la intención de matar o la intención de producir daño, de lastimar o de confundir la mente. ¿Y cuáles monjes? Eh, el recto medio de vida. Yo digo monjes que, en este caso, hay 2 clases de recto medio de vida, aquel con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia, y aquel noble, sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. ¿Y cuáles monjes? El recto sustentamiento con corrupciones, con cierto mérito, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. Pues he aquí, monjes, que un noble discípulo renuncia al sustentamiento incorrecto y se gana la vida por medios lícitos. Esto es el recto sustentamiento, el recto medio de vida con corrupciones, con ciertos méritos, pero que desemboca en los fundamentos de la existencia. ¿Y cuál es monjes? El recto sustentamiento sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Pues es monje cesar, renunciar, desistir y abstenerte del sustentamiento incorrecto, con mente noble, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Esto es monjes, el recto sustentamiento sin corrupciones, transmundano, factor del sendero. Aquel que hace el esfuerzo por renunciar al sustentamiento incorrecto y alcanzar el recto sustentamiento, ese es el que hace el recto esfuerzo. Aquel que atento renuncia al sustentamiento incorrecto y atento alcanza el recto sustentamiento, permaneciendo en él, ese es de recta atención. Por lo tanto, hay 3 cosas que rodean y giran en torno al recto sustentamiento, que es la recta opinión, el recto esfuerzo y la recta atención. Bien, entonces acá, con estos 3 pasos del medio, recapitulemos un poco. Recto punto de vista, recta intención, y luego tenemos los 3 del medio, que son la recta forma de hablar, la recta acción y el recto medio de vida. Estos 3
están relacionados con los 5 preceptos. ¿Está bien? Que son no matar seres vivientes ni lastimar seres vivientes a propósito, con la intención, no tomar lo que no es dado, no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar y no hacer chusmerío, no tomar alcohol y drogas, y el otro que me olvidé es no llevar una vida sexual que me lastime o lastime a otros. ¿Sí? Esto también es importante, que es no llevar una vida sexual que me lastime o lastime a otros, no engañar a la pareja, ¿sí? No engañar a la pareja, no llevar, no cometer ninguna violación, ¿sí? Es decir, no forzar a nadie a tener relación sexual con uno, así que no esté consentido, no tener relaciones sexuales con menores, ni con niños, y todo aquello que involucre el daño a la otra persona, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. Y también esto entra dentro del deseo sensual, ¿sí? Entonces estos 5 preceptos están dentro de estos tres pasos del octuple noble sendero. Así pues, monjes, es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo es que va la recta opinión, el recto punto de vista en primer lugar? Pues, del recto punto de vista surge la recta intención, de la recta intención surge la recta palabra, de la recta palabra surge la recta acción, de la recta acción surge el recto sustentamiento, y del recto sustentamiento surge el recto esfuerzo. Del recto esfuerzo surge la recta atención, y de la recta atención surge la recta concentración. De la recta concentración surge el recto conocimiento, y del recto conocimiento surge la recta liberación. De este modo, monjes, el camino del practicante consta de 8 factores y de 10 factores el del santo. ¿Sí? Entonces, veamos qué dice acá. Tomamos los primeros 5 y de ahí desemboca en el recto esfuerzo. Sin embargo, el recto esfuerzo vieron que estuvo relacionado con los 5 anteriores, porque nos obliga todo el tiempo a observar dónde tengo la mente, cómo estoy ahora mentalmente, tengo la mente alegre, despreocupada o no, ¿sí? Y esto es lo que mayormente nos lleva, en realidad, a lo que ocurre en la meditación. En la meditación estoy practicando esencialmente el recto esfuerzo, que es que mi mente esté en un estado sano, y cuando aparece una distracción, aplico las 6 R's, que son otra forma de decirle recto esfuerzo, y vuelvo a poner la mente en un estado saludable, alrededor del objeto de meditación, del amor benevolente o el que sea. ¿Sí? Reconocer este movimiento nos lleva al séptimo factor, que es la recta atención, que si ustedes se fijan, estuvimos hablando todo el tiempo de la recta atención. Es recordar. Si yo no recuerdo ese movimiento, no recuerdo que la mente se va a comportar así, me voy a identificar. Y si me identifico, voy a sufrir. Es donde surge esta idea de yo soy. Yo soy ese enojo. Me identifico con el estado mental, en vez de simplemente entender que ese estado mental surge porque hay condiciones. Y eso nos va a llevar a la recta concentración o al recto aquietamiento de la mente. Si yo recuerdo, es decir, tengo recta atención, recuerdo ese movimiento, en algún momento, la mente se queda quieta en el objeto de meditación, solita. No se mueve. ¿Por qué? Porque está cómoda. Eso es concentración. No fuerza contra algo. No es fuerza contra un objeto mental. No es si yo hago más fuerza contra un objeto mental, voy a concentrarme. Sí, es verdad que si yo hago mucho esfuerzo con la mente, finalmente la mente puede quedarse quieta, pero eso es una abstracción mental. Eso puede traer una hermosa experiencia momentánea, pero no trae comprensión. Esa es la diferencia entre el jhana que se practica en Twin y el jhana de los comentarios, el jhana del Visuddhimagga, donde se hace un esfuerzo muy fuerte de concentración para reprimir al obstáculo.
Y el Buda no dice que hay que reprimir al obstáculo, el Buda dice que hay que hacerse amigo, inclusive de un obstáculo. ¿Qué quiere decir con amigo? No lo rechaces, no lo empujes, no te pelees, simplemente reconócelo y déjalo ir, que es muy diferente. Entonces, esos son los 8 factores, es decir, el óctuple noble sendero. Ese óctuple noble sendero, ¿a qué nos va a llevar? Al recto conocimiento. El recto conocimiento es poder ver las cosas tal cual son. Poder ver las cosas tal cual son es una ecuanimidad muy desarrollada que se traduce en desencanto. Ya no nos encantamos con las cosas que surgen en el mundo. Y eso nos va a traer una tranquilidad particular. Eso va a traer la experiencia de Nirvana. ¿Sí? Esa experiencia llevada a la perfección es un arahant, un santo. En los estadios anteriores vamos a tener diferentes estadios de santidad, donde ese óctuple noble sendero está desarrollado, pero todavía no es perfecto en su desarrollo. ¿Sí? Hola amigo, ¿cómo andás? Entonces, en un arahant tenemos los 10 factores desarrollados. Así pues, monjes es el recto punto de vista lo que va en primer lugar. ¿Y cómo monjes va el recto punto de vista en primer lugar? Pues monjes, en aquel que tiene recto punto de vista, el incorrecto punto de vista es derrotado. Y con ella, las múltiples cosas malas y perjudiciales que se originan a causa del incorrecto punto de vista, mientras que las múltiples cosas beneficiosas que se originan gracias al recto punto de vista, llevan a la plenitud de su desarrollo. Y esto ocurre también con la intención, la palabra, la acción, el sustentamiento, ¿sí? El esfuerzo, la atención y la concentración. Cada uno de estos 8 factores se desarrollan al máximo, a la plenitud. De manera que, monjes, hay 20 factores por parte de lo beneficioso y hay otros 20 por parte de lo perjudicial. La enseñanza de los 40 grandes factores está en movimiento y no hay asceta, brahmin, Dios o Mara, ni nadie en el mundo que pueda parar. Monjes, a cualquier asceta o brahmin que pensara que esta enseñanza de los 40 grandes factores merece ser reprobado o desestimada, se le pueden hacer aquí mismo 10 objeciones basadas en sus propias aseveraciones que deslegitiman su reprobación. Si este señor respetable reprueba el recto punto de vista, entonces este respetable señor está, perdón, voy de vuelta. Si este respetable señor reprueba el recto punto de vista, entonces este respetable señor está honrando. Este respetable señor está elogiando a los ascetas y brahmines de la incorrecto punto de vista. ¿Sí? Es decir, que cualquier persona que se adhiere a un correcto punto de vista está teniendo, se lo, digamos, está teniendo una visión incorrecta de cómo funciona la mente humana, ¿sí? Cómo funciona la mente. Y esto ocurre con todos los otros factores. Entonces el Buda termina diciendo, monje, ni siquiera Vasa y Brahma, los de Ocala, partidarios de las doctrinas de la no causalidad, no acción, no existencia, pensarían que la enseñanza de los 40 factores merece ser reprobada o desestimada. ¿Y por qué? Pues por miedo a ser censurados, reprendidos y criticados. Así ha hablado el bienaventurado y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras. Cuando está hablando de Vasa, Baña y los de Ocala, está hablando de las 6 visiones, digamos, 5 visiones heterodoxas de la India de ese momento, ¿sí? O sea, había algunos que hablaban de que existía solo el cuerpo y nada más que el cuerpo, es decir, que no hay acción correcta ni incorrecta. Entonces se entregaban al total hedonismo, total no hay consecuencia. Otros son agnósticos en el sentido de que rechazan cualquier visión y no se adhieren a ninguna. Después está la visión del eternalismo, etc. Hay varias visiones que justamente
con este sutta, el Buda trata de decir que si uno esto lo observa con atención, no lo puede deslegitimar. Si, digamos, una persona que observa estos factores con una atención eh, desarrollada, se va a dar cuenta de que esto es lo que ocurre en la mente humana, esto es lo que ocurre en la vida. Les recomiendo que este sutta lo lean. Es un sutta para leer, es un sutta para estudiar, porque tiene muchas relaciones que se vinculan con lo que vivimos diariamente, se vinculan con una, a veces una creencia falsa que es yo medito, ¿sí? Y porque medito me considero superior, o porque medito soy mejor. Pero el Buda no enseña la meditación solamente, ¿sí? El Buda no dice, mira, tenés que meditar nada más. El Buda te dice, primero tenés que observar cómo vivís, que son los preceptos, y lo relaciona con estos tres factores del sendero: palabra, acción y sustentamiento. Después te dice, si vos tenés una forma de vida armónica con vos y con tu entorno, sentate a meditar. ¿Por qué me siento a meditar? Y sentate a meditar primero porque eso es ser generoso con vos. Segundo, porque vas a empezar a ver cómo funciona la mente y vas a poder descubrir los lugares donde te identificás y sufrís. Y para eso necesitas una mente tranquila. Por eso el Buda dice, yo te recomiendo que observes cómo vivís. Y después te voy a decir, cuando tu mente esté clara y tranquila, vas a empezar a poder ver con sabiduría las cuatro nobles verdades. Es decir, que en la vida hay sufrimiento, que hay un origen, que es la avidez, y que hay una cesación del sufrimiento, que es este octuple noble sendero. Es decir, en otras palabras, a través de la conducta, de la meditación, vas a tener otra perspectiva de la vida. Este es el entrenamiento del Buda, no meditar nada más. Entonces hay gente que se sienta a meditar, pero sigue pasándole siempre lo mismo, porque su conducta no la cambia. Y entonces, ¿cómo es? Cuando su conducta no la cambia y sigue haciendo lo mismo, siente que la meditación se da la cabeza contra la pared una y otra vez, sin darse cuenta de que de fondo lo que está en la ley del karma es cómo vivo, es cómo medito. Y como medito, sería interesante que fuera como vivo. Entonces, en la vida también puedo llevar una mente meditativa. No es que la meditación termina cuando me dejé de estar sentado. No puedo seguir con el amor benevolente cuando cocino, cuando manejo, cuando estoy haciendo mis actividades cotidianas. No puedo tener esa mente amorosa. Sí, requiere esfuerzo, es verdad, pero el Buda dice, bueno, hay que hacer el recto esfuerzo, hay que prestar atención. No dice viene solo, dice, tenés que hacer un esfuerzo, pero para el lado correcto, para el lado sano, para el lado que te haga sentir bien. Entonces, algunas disciplinas que yo no es que esté en contra de, por ejemplo, de mindfulness, ¿sí? Por ahí uno hace eso y se siente bien momentáneamente, pero ¿qué es lo que sucede? Si lo otro no se cultiva, si no se cultiva un contexto de esa meditación y si no se cultiva una reflexión sobre la conducta de vida, ¿qué estamos haciendo? Estamos siempre poniendo agua en un barril sin fondo. Lo que va a suceder eventualmente es que dejo de meditar porque digo, no sirve. Y tenés razón, eso solo no sirve, eso solo no alcanza. Lo que nos lleva siempre a la pregunta, ¿por qué meditamos? Porque no nos sentimos conformes, porque no estamos sufriendo por algún motivo u otro. Y es ese deseo lo que nos lleva a que cese el deseo. Es el deseo lo que nos lleva al nirvana, con el previo abandono de ese deseo. Bien, preguntas que tengan de la meditación, de lo que ustedes quieran.
del budismo en sí, de lo que ustedes tengan ganas. No se preocupen, no hay pregunta tonta. Si tienen alguna duda, pregunten. ¿Sí? Bueno, mientras ustedes piensan, les comunico, les cuento, el domingo que viene tenemos jornada, ¿sí? De meditación acá en Moreno. Moreno quiero decir acá en el barrio de Boedo. Eh, Va a ser la última jornada porque ya en octubre no va a haber jornada. Pues tenemos el retiro a fin de octubre y después de 10 días presencial y después tenemos otro retiro a fin de noviembre también presencial. Así que aquellos que quieren venir a la jornada, por favor, les pido que me lo confirmen, ¿sí? Por los lugares. Bueno, ahora sí, preguntas que tengan las que quieran. ¡Wow! La tienen clara. Yo voy a hacer una pregunta, que creo que ya te la he hecho igualmente, pero como que vuelvo. Cuando uno hace, vos decís que con la intención ya se genera el karma. Sí, yo no lo digo, lo dice el Buda. Bueno, lo dice el Buda. O sea, y cuando hago las 6 R's y vuelvo, que me reconozco, Mm, ese karma ya igual ya, tengo el pensamiento, ponerle insano, malo. mm. Hago las 6 R's, Sí, que siento el alivio y sí, vuelvo al... Igualmente ese karma ya se generó. claro. Y también Pero, se generó pero también se generó es- el karma que te está llevando a qué cosa, a al soltar. pensamiento, a soltar. Ujú. Ok, Te lleva la intención kármica ya se generó a lo que te va a llevar a que deje de haber karma. El karma está relacionado con la intención y con la concepción, la presunción de un yo, ¿entendés? mm, ok. Por eso en los tres primeros niveles de santidad todavía hay karma. Y el Arahant ya no genera más karma porque se fue completamente la ignorancia, se fue completamente la presunción de un yo. Qué genialidad. Ok. Por eso es tan importante el recto esfuerzo. Cuando vos haces las 6 R's, estás lentamente, rápidamente, no lo sabemos, llevando tu mente a un estado cada vez más tranquilo, apacible. Estás generando las condiciones para que se dé el sama samadhi, la recta concentración, el aquietamiento mental necesario, que es la culminación del octuple noble sendero. Ujú. Bien, Fede, gracias. pregunta, Sí, ¿pensamiento, volición e intención es lo mismo? Porque en distintos textos lo nombran distinto. sí, sí, podemos decir que la intención y la abolición en este caso quiere decir, sí, 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 sí. A ver, la intención es, si no me equivoco, chetana, setana, en pali, ¿sí? Eh, y en ese sentido, sí, tiene que ver con, la intención es llevar lo que entendemos en Occidente como la voluntad de hacer. Bien, gracias, Fede.
¿Te puedo hacer una pregunta, Fede? Sí, claro. Freddy. No, es que nunca me queda bien claro, digamos, la recta atención, ¿no? Que vos definiste como recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro, ¿no? Sí, Entonces, hay dos cosas. Una es que no sé por qué dice recordar y no darse cuenta, ¿no? Esa es una. Eh, y después no sé cómo no le agarro eso, la verdad que no. qué loco, ¿no? Porque tenemos tan instalado que la atención es fijar la mente en algo, Mm, ¿viste? Pero eso no es atención. La atención, en este caso, sati, significa eso, ¿sí? Sati significa atención en pali y memoria. mm, Cuando vos decís, llevémoslos a tu palabra, darse cuenta. Cuando vos te das cuenta de algo, en líneas generales, te vas a dar cuenta que la mente recordó algo en ese momento. mm, Y lo que quiere decir acá con esta definición Bhante Vimalaramsi, que es el que acuña esta definición, es que la atención plena es recordar que la mente se mueve, porque la mente se mueve. ¿Qué pasa cuando yo estoy meditando y, por ejemplo, me identifiqué con un pensamiento cualquiera? Mañana tengo que ir a pasear al perro, entonces estoy pensando en dónde voy a ir y en algún momento, voy a usar tu palabra, me doy cuenta que estoy pensando en pasear al perro y no en el objeto de meditación. ¿Qué ocurrió ahí? Me olvidé, mm, me olvidé del movimiento y me quedé abstraído, con una concentración incorrecta, abstraído en ese pensamiento. Eso se llama identificación. Me identifiqué con el pensamiento. Entonces en ese momento, pará, me acordé. ¿De qué te acordaste? De que la mente se mueve. Solamente que en ese momento yo me quedé fijo en en ese pensamiento, me abstraje en ese pensamiento. A lo que puede venir el otro comentario. Y cuando estamos con el objeto de meditación, ¿no estamos también fijando la atención? No. Si yo pongo mucha fuerza y me abstraigo en el objeto de meditación, tengo concentración incorrecta. Y esta es una diferencia re importante entre Twin y otras meditaciones donde lo que se intenta es fijar la atención y que no se mueva. Pero si yo fijo la atención, no estoy siendo atento. O sea, si yo fijo la atención significa que estoy sobreconcentrándome. mm, Entonces, no hay purificación de la mente. ¿Qué significa purificación de la mente? Que el obstáculo no va a surgir. Y yo solo puedo purificar la mente a través de los obstáculos, es decir, a través del abandono de los obstáculos. mm, Lo que hace que estar con el objeto de meditación sea una calibración muy precisa de cuánta energía es necesaria, porque no me quiero abstraer en el objeto de meditación y tampoco me quiero abstraer en un pensamiento. Tengo que aprender a encontrar esa mente con un balance muy específico, donde si surge algo, surge porque está la condición y solamente tengo que dejarlo ir. Puedo reconocer el movimiento de la mente, pero no me identifico con ese movimiento, solamente atentamente reconozco y recuerdo que ese es el movimiento de la mente. Si yo estoy atento que la mente se puede mover, no sufro, mm. solamente se mueve. Y ¿Y esto en la vida cotidiana? es lo mismo, es exactamente igual, porque en la vida cotidiana tu mente está con algún objeto mental. El asunto es cómo estoy con ese objeto mental. ¿Cómo estoy con eso? Cualquier acción que vos hagas, cocinar, caminar, ¿cómo está tu mente en ese momento? No, cuando yo camino me concentro en caminar.
¿Y qué significa estar concentrado en caminar? ¿Que no tenés mente? Oh, sí, sí, tengo mente. Bueno, ¿cómo está tu mente? Ah, no lo pensé. Bueno, deberías observar cómo está o en qué estado está tu mente mientras caminás. Esto es muy importante, porque coloca la atención desde otro plano diferente, desde otra perspectiva. Pues la mente se va a mover. El punto es que nos enojamos o sentimos aversión cuando la mente se mueve. ¿Y por qué te enojas? No es ese el funcionamiento de la mente. No es eso atención plena, recordar el movimiento. Ah, se movió, no pasa nada. ¿Qué va dando el entrenamiento de esta atención, Adri? Que la mente se pone ecuánime. En un momento acepta que eso puede pasar y no hay problema. La mente empieza a estar más tranquila, inclusive con esos movimientos. Ese desarrollo de la ecuanimidad es lo que decía recién en el sutta, de que al desarrollarse después los 8 factores, ¿qué va pasando? En algún momento la mente entra a poder ver las cosas tal cual son. Ya no le importa tanto qué surge o no en la mente, porque no te enganchás más con eso. Entendés que puede surgir. Entonces empezás a entender que puede surgir porque están las condiciones, empezás a ver por momentos esas condiciones. En algún momento, sí. Entonces, perdón, No, en no, algún decime, momento decime. eso promueve la libertad, eso promueve que tenga la experiencia de Nirvana. Mm. Pero entonces, digamos que la recta atención sería estar, digamos, todo el tiempo con esa disposición a estar viendo qué pasa con la mente, Exacto, todo exacto, el tiempo. todo el tiempo. Como no mentir, siempre no mentir, y también siempre estar atento a qué hace la mente. Exacto. Fíjate, ¿viste en un retiro? Mm. ¿Te acordás en el retiro lo que te pasó a vos? ¿Cómo te fuiste sintiendo en el retiro? Cada vez mejor, Sí, claro. cada vez Mm. mejor, cada vez mejor. ¿Y qué es lo que hacías? Observabas cómo se movía la mente. Pero lo hacía cuando estaba sentada, después el resto no lo No hacía. importa, porque, pero ¿qué dice acá? Fíjate, el Buda dice, te lo voy a citar a él para que vos veas. Mirá lo que dice el Buda. El Buda dice, con cualquiera de los factores, ¿sí? Del camino. Mm. Dice, eh, habla de que dice, ¿cuál es el recto? Cualquiera de ellos, ¿sí? Sin corrupciones, transmundanos, factor del sendero. Entonces dice, pues cesar, renunciar, desistir y abstenerse de cualquier visión incorrecta de la que estamos hablando, con mente sin corrupciones, con la mente propia del sendero noble y de aquel que lo cultiva. Es decir, ¿qué quiere decir con aquel que lo cultiva? Que te está diciendo el Buda, mira, esto se tiene que cultivar. ¿Y cuándo lo cultivo? Todo el tiempo, inclusive cuando te dormís. Cultivalo, momento a momento. ¿Por qué te dice eso? Porque esto está basado en una comprensión perfecta del karma. El Buda te está diciendo algo. Mira, el karma funciona todo el tiempo, inclusive cuando dormís. Porque en Mm. la mente cuando dormís hay intenciones. ¿Nos demos cuenta de eso o no? Entonces el Buda te dice, mira, hay que cultivarlo. Porque si vos lo cultivás diariamente y te dedicás diariamente a observar cómo está tu mente, a recordar, de observar cómo se mueve la mente, en algún momento vas a desarrollar esta perfecta sabiduría de la que está hablando. Mm. ¿Sí? Esto es como muy Bueno, importante porque requiere que la responsabilidad recae en uno. mm. Sí, bueno, habría que practicarlo porque se me hace difícil ahora pensarlo cómo hago para prestar atención a si estoy cocinando, ponerle a la vez ir viendo qué pasa con la mente, o si estoy Bien, conversando con bien, alguien, ¿no? exacto. Entonces fíjate cómo en general cuando nosotros estamos haciendo algo, estamos a veces mucho más abocados al afuera
que a cómo está la Mm, mente. Significa que uno tiene que tener una, como vos decís, hay que cultivarlo, hay que desarrollar eso para no irnos con el afuera. ¿Qué significa irnos con el afuera? Alguien me habló mal, le contesté mal inmediatamente. Eso es que yo me fui completamente con el afuera. Reaccioné. ¿Qué es esto? Mira, reaccioné. No me di cuenta, no me di ni cuenta de lo que hice. Pero ¿qué pasa cuando surge esa pausa? Alguien me dijo algo malo o algo de mala manera, observé por ahí que en mi mente hubo una ligera contracción, lo dejé ir y en vez de contestarle le dije, ¿te sentís bien? Y por ahí la otra persona se queda, no se esperaba esa respuesta. Algo cambia, porque no estoy mm, con el sentido preso de los sentidos, porque nosotros recibimos información a través de los sentidos y la mente, y cuando estamos presos de los sentidos, es fácil que la mente se confunda. ¿Que confunda qué, Adri? ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo que no es sano? Entonces requiere que mm, esa atención, si yo recuerdo cómo se mueve la mente, cuando alguna de estas cosas de afuera me invada o me asedie, si estoy atento lo suficiente, ok, en la mente se produjo una ola, me gusta, no me gusta. Ah, bueno, ok, la mente puede reaccionar como se le dé la gana. Dejo ir y hablo desde otro lugar. Pero sí requiere como una gran mm, desarrollo de cómo está la mente continuamente. mm, A medida que se cultiva, y sobre todo si uno después tiene la experiencia de entrar en la corriente o cualquiera de los otros senderos, ese proceso se hace cada vez más fácil y requiere a veces menos voluntad. ¿Por qué? Porque ya la mente al soltar las cadenas no reacciona. De hecho, eso es una de las confirmaciones de que vivenciaste el nirvana. Ya no reacciona, ¿qué? La mente. No haces ningún esfuerzo porque no hay reacción. Lo entendiste ni bien pasó. mm. Bueno, gracias. A vos. No te referís al observador consciente, ¿no? Me refiero al observador consciente. Qué buena pregunta. ¿Qué sería el observador consciente? ¿Qué sería? Eh, yo creo que es un estado en el que vos te observás a vos mismo, Ujú. pero sin estar conectado con las emociones, digamos, de lo emocional, sino más bien desde un lado más de afuera, ¿no? Por eso justamente se llama observador, porque... Ok. El observador es una formación mental también, ¿sí? Que Ok, está directamente condicionada, en ese sentido, a surgir cuando hay algo para observar. claro. Si no hay nada para observar, el observador desaparece. Una de las posibilidades, digamos, de creer en esta identidad es que el observador es yo, es quién soy yo. Mm, Quien claro. observa las acciones, quien observa lo que pasa, ese soy yo. Eso es una de las visiones erróneas que está fundada en realidad el observador es el que percibe, ¿viste? Yo Sí, percibo esto, le pongo nombre a esto. Entonces eso que percibo es una de las identificaciones. En concreto, el observador es una formación mental más, que es por eso que el Buda exhorta a meditar y por eso se hace hincapié en la meditación y en el proceso de los yanas, que no sé si sabés lo que son. Los yanas son estados mentales que van profundizándose cada vez más y llegado ajá, al octavo yana, que es el más profundo de todos, digamos, vos sos capaz de observar o de ver en algún momento cómo ese observador cesa porque cesa lo observado. Es decir, sujeto-objeto desaparecen, para ponerlo en claro, ¿sí? Sin embargo, sigue existiendo un proceso. claro. Esto hay que observarlo directamente. Creo que tu pregunta, no sé si tu pregunta está apuntada a este otro que te voy a decir ahora, quizás tu pregunta está apuntada a poder ser
entre comillas, consciente de la situación en la Sí, cual estoy, claro, en ese sentido sí. claro, Pero en vez de decirle sí, consciente, le digo atención. Es decir, que esté la atención lo atención, suficientemente eh, desarrollada y con la suficiente intensidad para poder reconocer ese movimiento. claro. Porque la atención también es un proceso. El observador también es un proceso. Entonces es muy importante darse cuenta de esto. Estamos frente a procesos mentales, no a identidades. Como todo proceso mental es condicionado, significa que es impermanente. Depende de las condiciones, ese proceso puede inclusive cesar. De hecho, es una forma de, como de recordar, ¿no? Bueno, yo incursioné en un taller de metafísica y lo que decía que se establecen contratos antes de venir a este plano. Y lo que hacemos es justamente olvidamos eso que nosotros elegimos y volver a recordar. Es como un tema de volver a recordar porque justamente olvidamos. En realidad, digamos, el renacimiento en cualquier plano, no solo en el humano, sino en cualquier plano, está en relación al karma, ¿viste? Esto Sí, implica sí, tanto, obviamente. Hay un karma, arrastramos, de otras hay, vidas pasadas quizás. hay un aspecto tanto que está relacionado no solo con lo que vivimos momento a momento, sino con lo que hemos vivido en otras vidas. Y también en Sí, relación a eso es el plano en el que vivimos y por lo tanto en la materialidad en la cual emergemos. claro. O la no materialidad, porque hay planos que son inmateriales y no tienen materialidad. Entonces, eso está relacionado al karma. La palabra contrato no, digamos, dentro del budismo no existe. Ah, ok. En ese sentido, digamos, simplemente tiene que ver con intenciones pasadas que encuentran las condiciones para surgir en determinado momento. Esto puede ser al momento de la muerte y justo después del momento de la muerte, uno inmediatamente después ya renace en el plano que corresponda al karma. ¿Sí? Claro. Es una cosa, es una Exacto. charla, es otra charla, Sí, digamos, ¿no? Es otra cosa que sí, hay, un es abanico enorme. profundo, sí, Creo que en es noviembre muy tenemos profundo. una charla del karma, me parece. Entonces que vamos a hablar un poco Ah, más de eso. ok, ¿Sí? dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta filosófica, Fede. A ver. En la mente del Arahant, entonces está siempre en calma. Correcto. O sea, no hay nada que lo mueva. No, no Ok, existe, no existe, no existe la distracción, ok. porque es, perdón, se llama Viñana, Anidasana Viñana, que es la conciencia no establecida. Voy a hablar de esto un poquito cortito porque es muy profundo y por ahí, ¿qué significa eso? Los que no son arahants, la conciencia siempre es un factor que es condicionado por la base interna y la base externa. En la mente hay una mente, hay un objeto mental, ahí se establece el proceso que llamamos conciencia. ¿Sí? Eso es lo que uno hace cuando medita. Por ejemplo, cuando piensa en cualquier cosa, está produciendo ese proceso. Eso es que la conciencia está establecida en un objeto. Claro. ¿Está bien? Bueno, eso Sí, ese proceso en el Arahant, ese proceso es un proceso de retroalimentación que se da en los que no son Arahant. Eso se mueve como un remolino. La conciencia está alimentada por las formaciones mentales pasadas. Y como todo efecto de conciencia, como todo proceso de conciencia, está basada también en que esas formaciones mentales pasadas me hacen ver ese objeto de acuerdo a mis experiencias pasadas. Eso hace que vos y yo veamos el color azul diferente. ¿Sí? bien. En el Arahant, ese proceso se libera. La conciencia ya no está más alrededor de ningún objeto. No está establecida en ningún lugar.
Ok, Ya no existe ese proceso de retroalimentación, se cortó. bien. ¿Sí? Por eso se llama Anidasana Viñana. No hay, la palabra viñana, vi es dos, ñana es conocimiento, doble conocimiento, que es la traducción de conciencia. Conciencia siempre implica concepto. El concepto siempre implica dualidad. Si es calor, no es frío. Si es alto, no es bajo. Si yo tengo conciencia de un objeto mental, del amor benevolente, estoy dejando afuera todo lo que no es amor benevolente. Por eso es Correcto. conciencia, ¿sí? Bueno, en el Arahant eso ya no está. No existe ese proceso. No se instala ese proceso. De alguna manera, el sistema operativo saltó. Está trabajando sin sistema operativo. Claro, esa cosa que es agotadora. Claro, eh, bien, ¿sí? Es decir, que hay procesos mentales, sí, pero lo que no hay es avidez. claro. No hay me gusta o yo soy eso. No existe más eso. Se llega hasta la Está sensación. el pulso de la sensación, claro. Hasta la sensación. Luego la sensación desaparece. No hay Digamos, avidez. no es blanco o negro. No, sí, es blanco o negro, es decir, hay percepción, existe la Pero hay percepción, grises. por supuesto, el blanco, negro, gris puede percibir, lo que no hay es, en la mente no surge el me gusta, no me gusta o yo soy eso, no hay apego, no están No hay las, identificación. exactamente, no hay identificación, no hay tendencia emocional habitual, de acuerdo a eso, no hay nacimiento de la acción, de acuerdo a eso, y por lo tanto no hay sufrimiento. Por eso la conciencia no está establecida y ve las cosas todo el tiempo tal cual son. En los anteriores caminos supramundanos, en el que entra en la corriente, en la que retorna una sola vez, o en el anagamin, ese proceso de esa visión no es todo el tiempo, es a veces. Cuanto más avanzado está el camino, más suele ver de esa manera las cosas. Es como que acepta, digamos. Ya hay una aceptación No, no es como que global de las acepta, cosas. no existe, no está la intención de aceptar. La mente ya funciona así. Simplemente Exacto. es y Es lo que lo ve es. directamente, sí. Claro. Gracias, Fede. Bien. Fede, Sí, entonces, perdón, entonces el noble esfuerzo es algo que corresponde hasta el Anagami. correcto. Por eso el Arahant cultivó los 10 factores y es perfecto en ese conocimiento. ¿Entendés? Por ahí un Arahant no sabe manejar un auto, ¿está bien? Pero si vos le preguntás cómo funciona la mente, te lo responde así, porque comprende el origen dependiente de manera perfecta. Hay que ver después si tiene las condiciones o no para enseñar, ¿sí? Porque a veces no todos los Arahant enseñan. Hay que ver los paramis que ha desarrollado, ¿sí? Hay gente que tiene paramis, quiere decir, ha desarrollado su mente para poder comunicarlo o no. Mm. Fede, ¿y qué? Es una pregunta de la semana, se me venía planteando, que viene justo a colación de esto. ¿Y qué es la mente, entonces? La mentalidad, dentro de lo que llamamos mentalidad, materialidad, Sí, ¿sí? tiene Son cinco. cinco, ¿sí? Esto es Sí, sensación, sí. percepción, Ujú. intención, Intención, atención. contacto, intención y atención. Pero Ujú. esta atención no es sati, No, no, es la que tac, 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 tac. exacto, es manasikara, ¿sí? Es muy Sí, importante la diferencia. Sati sí, es la atención intencionada. Llega ya, urgente ahí. ya. Manasikara son los movimientos que hace la mente. Por ejemplo, vos ahora me estás escuchando, pero por ahí hay un ruido al lado tuyo y la mente viaja hasta ahí a gran velocidad. En concreto no es verdad eso.
¿sí? No es que la mente viaja o se mueva, es una forma de decir, sino que está surgiendo en la conciencia, surge la atención, cesa, surge eso y vuelve, solamente que pasa a una enorme velocidad. Bien, Se lo describe como un movimiento, ¿sí? Para que sí, sea más pedagógico. sí. Por eso cuando Adriana, creo que te llamás, que te preguntaba, no puedo observar la mente en lo cotidiano. Un poco tiene relación con a que llamamos mente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que No, observar no, en lo no, cotidiano? no, no, lo que tengo ¿No? que observar en este caso es cómo está la mente. De manera práctica, ¿cómo está la mente? Está ¿Sí? inquieta, Está inquieta, ansiosa, con alguno de los obstáculos hay que hacer 6 Rs y volver al amor benevolente, al objeto de meditación que tengamos, ¿sí? O a la alegría, cualquier estado Pero, perdón, sano. eh, gracias. si tu concepción de la mente es que es un proceso compuesto de 5 factores y que están en movimiento, por ahí te ayuda a observar en relación a si lo concebí como algo sustancial que no, Claro, que es una entidad. claro. Pues es algo que está todo el tiempo en movimiento, en proceso. Por Tac, tac, eso tac, el tac, tac. Buda lo describe como cinco factores, no como una cosa. O sea, no No es una existe cosa. la mente, ¿sí? La mente es un Claro. concepto, lo que hay son procesos, es movimiento de surgimiento y cesación, pero no hay una cosa llamada mente, como tampoco, digamos, porque puede ser que sea la mente donde yo creo que está el alma, o yo soy mi mente. El alma no existe, Sí, no tiene sí, asidero. Y los ¿Eso creó el ser humano pensamientos, para poder identificarlo? Perdón, Para poder ¿cómo? identificarlo como algo, los procesos. Espera, Alan, Digo que el ser que, humano agarró. esperame un Perdón. segundito. ¿Qué, Graciela? en relación a los pensamientos también que Sí. hablábamos, que es la intención, que como decía también Fabio, la intención, el volitivo, esos pensamientos que surgen están en la mente y también ese proceso, el mismo proceso como karmático, digamos, Los movimientos, los que vos llamás esos pensamientos mismos se llaman, pulsos del mismo proceso. los que vos llamás pensamientos son sankaras, son formaciones mentales, ¿sí? Eh, Viste que cuando hablamos del sankara en la mente, ya enseguida hablamos de algo adentro de algo, cuando en realidad lo que está ocurriendo es el proceso del sankara, Bien, bien, bien. ¿sí? Estamos Siempre pensando todo en algo. relacionado, como dice Maru, no Después deja vos de tenés, estar todo. en ese proceso está funcionando la sensación, la percepción, la conciencia entrelazadas con el contacto con ese pensamiento, con la atención yendo y viniendo, y ahí tenés lo que llamamos mentalidad. ¿Sí? eso es lo que cesa bueno, en la cesación. En Nirodha Samapati es esa sensación, percepción y conciencia, sí. Claro. Sí, Alan, ahora sí, decime. No, no, eso, digamos, era un concepto que justo escuché y vos decías que la mente, en realidad, bueno, yo lo entendí como que es una identificación, como que el ser humano le tuvo que buscar algo y lo tuvo que identificar con un nombre y le puso Claro, mente. claro, claro. Lo que uno tiene que comprender, digamos, es que la mente humana funciona en conceptos. Y el concepto es volver cosificar algo. ¿Sí? Claro. Entonces, vamos siempre al ejemplo clásico. ¿Qué es una mesa? La tabla, las patas, la pintura de esa mesa. No, es un concepto. ¿Qué es la silla? El Ujú. respaldo, el asiento, las patas. Entonces, es un concepto Claro, que le dijimos silla. Y exacto. eso es solo un concepto, no una realidad. Es una forma de decir, pero no la realidad. Sí, sí, por eso es una forma de identificar lo que buscaron simplemente. Una forma de Le hablar, podían haber dicho, de como designar le algo. podrían haber dicho en inglés chair. Por eso Claro, silla, silla y chair, chair. por eso el nirvana no es un concepto. Y se lo describen en los suttas como animita, sin signo. No hay signo.
Ah, ninguna designación para el nirvana. No se puede describir con el lenguaje, porque si se describe con el lenguaje, estamos en un concepto. ok. Nirvana no estamos hablando de nirvana. Sí, Nada que ver. nirvana, sí, nirvana es la versión pali Ah, de nirvana, que es la versión sánscrita. Es lo mismo. ah, ok, nirvana. Como sutra, sutta. Sutra, sutta, sí, exacto. Ok, perfecto. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Una cortita. Eh, viste que vengo también esto me viene dando vuelta, que la intención detrás de las acciones y de las palabras a veces es muy difícil, viste, de lo que vos decías, es verlo rápido, la intención. Generalmente uno no se da cuenta de la intención que tiene cuando hace algo, cuando dice algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces es más fácil por ahí. La pregunta sería cómo, en definitiva, viste, a veces uno ve la intención que tiene egoísta detrás de una acción o que le dice, o una toma de acción con alguna persona que como que a veces adentro de la intención es algo, a veces egoísta, es querer lograr algo, ¿no? Como en contraprestación. Pero cómo ver la diferencia cuando a veces se genera, depende, las palabras también son tramposas, pero por ahí dicha o bienestar o alivio o que te sentís bien eh, por la acción correcta o por lograr lo que a uno, cómo ver la diferencia de cuando uno logró algo que a uno le gusta, le da como, se siente bien, pero eso en realidad, ese bienestar por ahí no es sano, ¿viste? Mirá, Santi, es muy sencillo, es muy simple, pero no es tan fácil. Es simple porque cuando vos vas a hablar o a accionar, observa cómo está la mente. Si vos ves que la mente está así, apretada, Mm, lo que vas a decir y vas a hacer no está bueno. No va a traer una consecuencia positiva. está bien. Lo que hace que la pregunta de Adriana sea tan importante. ¿Cómo tengo la mente? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque nadie vive sin la mente. Ujú, ujú. ¿Entendés? No vivir, no puedo dejar la mente en la heladera y salir a hacer las compras o ir al Estaría trabajo. bueno, estaría bueno. Ujú, ¿Entendés? Entonces, no. Entonces, en vez de tratar de ser rápido, más rápido que la mente, trata de ser más lento que la mente. Date una pausa. Date una ok, pausa y observa, antes de hacer lo que vas a hacer, cómo está la mente. gracias. Pregunta, Fede. Sí, No sé si es una pregunta. El tema es que es difícil darse cuenta cuando está así, cuando no tenés el capaz que... A mí me pasó que me di cuenta que tengo la mente contraída después de haber meditado y meditado y meditado, pero cuando alguien no medita, directamente no te das cuenta que tenés la mente claro, contraída, porque seguro, vivís con la mente sí, contraída. seguro, seguro, Eso muchas es lo veces, difícil. seguro, sí. Te das cuenta que tu mente está contraída porque tu mente vive presa de lo que pasa afuera. Entonces, si alguien te sonríe, alguien te da un regalo, vos estás feliz. Si alguien no te sonríe, alguien no te da un regalo, estás infeliz. Dependemos del afuera. Pero la meditación lo que te enseña es a que tu felicidad y tu alegría dependen de tu propia mente, independientemente de las causas de afuera. Y vos podés estar en una situación, como te pasa a vos, de un familiar enfermo, y estar alegre y tranquila al lado de una persona que tiene una situación grave, porque no depende de eso. Aunque después puede haber momentos donde sí te toma la situación, pero tenés el recurso y la forma de desarrollar otra perspectiva con respecto a eso que está pasando. Tal cual. Acá se trata, por eso el Buda lo llama un cultivo y no lo llama me caí de la palmera. Tengo que trabajar porque una de las cosas más difíciles que hay es abandonar la opinión y no darme cuenta de que mi propia opinión me está llevando justamente a sufrir. No es culpa del otro, es como yo me tomo las cosas
que termina ocurriendo lo que ocurre. No es lo que me dijo la otra persona, no es cómo actuó, sino cómo yo reaccioné. Yo soy el que se produce el sufrimiento. Es mi propia reacción, no lo que hace el otro. Hagamos un ejemplo fácil, ¿sí? Alguien viene, la del auto, que es muy conocida, viene alguien y te choca el auto, ¿sí? Y te abolla el auto. Vos te bajás y le das una piña. Fantástico, pero el auto sigue abollado. O sea, vamos a decir que ninguno de los dos se hirieron en el choque. No pasó más que eso, un descuido. Estaba mirando el celular. Es peligroso, re peligroso, te puede haber matado, te puede haber un montón de cosas, pero no pasó. Pero uno tiene miedo, reacciona al miedo y entre el miedo uno se enoja. Cuando se enoja, pega, como un niño pequeño. Y en ese sentido, muchos adultos pueden ser niños pequeños. ¿Cómo hago yo? Si me chocó, lo primero es el bienestar de todos. Luego, resolvamos el asunto. Si pasamos los datos, resolvamos el asunto de la manera más fácil posible, más sencilla y con la menor cantidad de estrés, sufrimiento. Pero yo te pego, vos me pegás, yo te pego. Y ambos levantamos el dedo de yo lo hice con justicia. ¿No? Entonces acá hay algo para observar. Nos damos cuenta cómo nuestros apegos y nuestras explicaciones nos llevan a tomar decisiones absurdas. ¿Quién se está generando sufrimiento en ese momento? Me chocaste, yo te pego. Yo estoy generando sufrimiento. ¿Es agradable? No, no es agradable. No es una situación agradable. Pero pasa por decidir que tome yo la decisión a qué le voy a prestar atención. ¿A qué cosa? ¿A qué estado mental? ¿Voy a seguir así? ¿O ya pasó? ¿Estoy bien? ¿Dejo ir? Y resolvemos la situación inmediata. Y sí, tenés razón, Sabri. Por eso el Buda dice, tenés que meditar, tenés que cultivar la mente, porque no es fácil de ver. ¿Por qué? Porque es yo tengo este problema. ¿Entendés? Yo soy ese problema. Vos me causaste este problema. Rápidamente se vuelve personal. Donde aparece esto de personal, donde aparece esta cosa, voy a intentar tal o cual cosa, aparece la imagen de yo voy a sufrir. También a mí me pasa, yo quiero ayudar y por ahí hay una persona que no quiere mi ayuda. Y por ahí, y ahí arranca. Y yo me pongo mal porque esa persona no quiere mi ayuda y me Así siento es. rechazado. Y Así es. Entonces uno ahí, bueno, si no pidió, ¿por qué me meto? ¿no? No, porque yo lo veo sufrir, claro, pero cuando vos ayudás, lo haces de manera compasiva o te identificaste con algo. Si estás identificado con algo, ahí no hay compasión, hay lástima. O hay ya sentimiento de superioridad e inferioridad. No, no Sí, tal está. cual. Claro, ese es el asunto. Entonces, ves que las intenciones hay que poder aprender a Por entrenar la eso. mente para ver eso. Sí. Porque la mayoría del tiempo lo hice y ni sé, ni tengo ni idea qué intención tuve. No, y encima me enojo porque la otra persona no quiere mi ayuda. Claro, me tiré O sea, encima como un tigre arriba de un ciervo. Y de repente tengo sí. las garras clavadas y digo, ay, ¿qué hago acá? Bien. Gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Qué Bueno, sucede cuando alguien tiene un prejuicio de las cosas sí, o hace un juicio sobre algo sin saber o conocer a la otra persona? Y vos decís, pero yo la conozco más que vos. O sea, ¿cómo vos me dice, pero te dice, yo tengo la inteligencia emocional desarrollada y veo cosas que otros no ven? está muy bien.
O sea, tenía razón. No importa, en concreto no importa. No importa, Claro. cada persona puede tener la opinión que tenga. Si alguien te dice, mira, yo soy un elefante, está perfecto. No, pero a la persona le cayó algo mal que le dijeron Sí, y vos conocés a esa persona, o sea, sí, vos tenés un amigo y sí, ese amigo le dijo algo mal a otra persona. sí. Y vos decís, pero yo la conozco más tiempo esta persona, ¿por qué esta persona va a tener una mala intención con vos? ¿Entendés? Y la otra persona dice, no, pero bueno, yo tengo inteligencia emocional y yo percibí, para mí, me miró mal. Claro, está muy bien. Digamos, en cierto sentido, lo que está pasando simplemente en ese momento es que uno tiene una intención malsana, el otro Mm. hace eco de eso y responde. Ah, Y ok. empieza a ser un juego de, ¿viste? De carneros. Se cornean, Sí, sí. a veces de manera muy políticamente correcta, muy elevada. Y, Claro. y pueden no haber insultos. No, a veces no, a veces puede haber una Sí, discusión, ¿cómo decirlo? Amistosa, ¿sí? Donde se claro. intercambian. El asunto es cuando Sí. yo quiero imponer el punto de vista, la opinión. Mm. No, digamos, cada uno puede pensar y opinar lo que quiera, digamos, en ese sentido. No es necesario convencer a nadie. Ah, exacto. Esto es como algo que a veces a mí me lo han preguntado, ¿viste? Me preguntan, uy, ¿yo puedo recomendarle esta meditación a esta persona, esta persona, esta persona, esta persona? Sí, vos se la podés recomendar, pero si la persona en realidad no tiene la necesidad o no siente la necesidad de cultivarlo, es difícil, porque la persona tiene que Claro. reconocer esa necesidad y a partir de ahí salir a buscar alguna disciplina, ya, de cualquier índole, ¿no? Que le permita traer bienestar a su vida. Pero para eso tiene que reconocer, che, no me siento bien. Bueno, muy bien, no te sentís bien. ¿Estás dispuesto a cambiar? Pará. Yo no me siento bien, pero cambiar, no. Es un poquito mucho trabajo. Y bueno, pero ¿cómo querés que cambie la cosa? Vos querés que las cosas Mm. cambien, pero vos no cambiás. Sí, Y es una pregunta muy sí, sincera. Si no estás dispuesto a cambiar, está muy bien también. Y uno va a vivir esa claro. consecuencia. Y no hace falta que uno ni se enoje ni entre en discusiones. Porque si uno entra en Mm. discusiones, sobre todo discusiones donde empieza a ver ya esta cosa Claro, de, como aceptar a la otra persona, digamos. sí, ¿qué va a hacer? Bueno, ok, es tu opinión, es lo que vos pensás, está Vos bien, te lo pensás, está respeto. bien, y está muy bien. Mm. Muchas veces pasa inclusive en la relación maestro-alumno, ¿no? Que uno le dice al alumno, no, ¿viste Exacto, esta cosa que pasó? Sí, sí, no, exacto. no, y 4 años más tarde dice, me di cuenta de esto, y te dice lo mismo que le está diciendo hace 4 años. Bueno, ok, pasó eso. Cuando se da cuenta, se da cuenta. Requiere una gran paciencia. Sí, somos maestros y discípulos, Es siempre. así, requiere una gran paciencia. Mm. Muchas gracias. Chao, Gaby, nos vemos. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, entonces les recuerdo la jornada de meditación del domingo que viene, para aquellos que quieren participar, me avisan, ¿sí? Me mandan mensajito o vía Facebook, como quieran, o al mail, ¿sí? Así que si les parece bien, compartamos mérito, ¿sí? Para aquellos que son nuevos, siempre después de que se hace una charla del Dama, se comparte el mérito de la charla. Este, es compartir el mérito de una charla del Dama, que tiene un gran campo de mérito, con todos los seres, ¿sí? Así que si no la saben, eh, escúchenla. Que los que sufren sean libres de sufrimiento, Sean y los libres de sufrimiento, aterrorizados y los intrépidos sean. aterrorizados, intrépidos Que los sean. afligidos se despojen de Que los todo afligidos se dolor despojen de y todo todos los dolor, seres se encuentren que alivio. todos los seres Que todos los seres compartan que este todos los seres mérito que así compartan este hemos mérito adquirido que para así el hemos logro de todo tipo adquirido de para el logro felicidad. de todo tipo de Que los felicidad. seres que habitan el espacio y la tierra, Paz y la devas y tierra, hadas de gran vivas poder, y nadas de gran compartan este poder, mérito nuestro compartan y este que por mérito mucho nuestro, tiempo que por protejan la mucho tiempo dispensación de luz. compartan la dispensación de Sadhu, luz. sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, Chao, gente. Un gente. Buen hermoso fin de fin de semana. semana. Gracias. Nos vemos. Igualmente. Chau, Nos chau. vemos. Muchas Gracias. gracias.
Hasta luego.